Como les comentaba, vamos a comenzar con el tema de creación de objetos de manera un poco más directa, sin programar tanto. Entonces, de lo que veamos ahora es cómo nos vamos a quedar trabajando generalmente de aquí en adelante. Para poder hacer esto, basta con que estemos dentro de un objeto y podamos trabajar ahí. Entonces, vamos a agregar ahorita, vamos a admitir a Alejandra que viene, un nuevo proyecto. Esto de nuevo proyecto significa nada más una nueva carpeta. ¿Ya? No vayan a pensar que es algo diferente. Entonces le doy crear nuevo proyecto. Él me va a pedir una ubicación. Me va a permitir o me va a preguntar a mí dónde quiero guardarlo. La primera alternativa, voy a aumentar aquí para que lo vean en esta ventanita. Ya van a ver, se los comparto ahorita. Bueno, esta es la ventana que me aparece y tiene la opción de proyecto nombre, que en este caso es, le voy a poner prácticas. Si me dejara escribir, obvio. Ahí está. Prácticas. Le voy a poner un guión y le voy a poner el código del módulo, CWE, que es de componentes web. Vaya, aquí viene lo importante. En la locación significa el lugar donde vas a dejar esta carpeta. Entonces, ahorita, como mi máquina la ocupé temprano, ya tiene marcado que el lugar de ubicación de esa carpeta es el escritorio. Si en su caso no tuviera marcado esto, sino que tuviera otra ruta, para poder establecer qué es el escritorio, para acceder más fácilmente a ella, aquí a este costado tiene unos botoncitos que te sirven para poder llegar ahí. Entonces tiene una alternativa acá. Esos, por decirlo, esos puntos, verme que salió otra cosa por ahí que no sé dónde salió. Podemos hacerlo acá. Esta alternativa, por aquí, este puntito que está acá. Esa opción. Ahí donde está apuntando eso, mal hecho. Entonces, Profe, dígame. y ese programa usted nos lo compartirá. Ya los compartí. En tu caso te lo voy a compartir otro ratito, no te Sí, preocupes. porque yo soy nuevo. Sí, sí, por eso te estoy diciendo que te lo voy a compartir. Entonces Ok, no te preocupes por esa parte. Ya se los voy a pasar para los que faltan. Cualquier otra persona que haga falta con respecto a que no tenga el programa, igual ya lo vamos a pasar para que lo tengan. Oye, ¿estamos bien? gracias. Perfecto. Vaya. Jairo, incluso hoy se lo compartí temprano en la mañana porque me estaba diciendo que le había fallado un poco. Entonces, ahí se lo agregamos. Vaya, entonces, al presionar estos tres puntitos, nosotros nos vamos a meter a una zona donde va a aparecer todas las carpetas que tengo en mi máquina. Entonces, aquí lo que tengo que hacer yo es, por si no tengo desplegado, como yo ya tenía marcado esto, muchas veces me va a aparecer así, ¿verdad? Que aparece marcado por otro lado, por ejemplo, documento. Entonces, ¿cómo me puedo ir para mi escritorio? En la parte de arriba hay un icono como una casa. Entonces presiono la casa y me va a desplegar la lista que depende de mi directorio principal. Entonces aquí en este listado, o sea, lo voy a ocultar otra vez. Vean. Incluso voy a ocultar este para que vean qué es lo que pasa. Cuando yo presiono la casa, se despliega todo y te va a llevar literalmente cerca de la opción de desktop y lo marcas. Entonces, ahora que ya lo tenés marcado, solamente dale OK y ya te quedaría el nombre de la carpeta principal que está en el escritorio. Te va a salir mucho más fácil.
Entonces, cuando ya definiste bien esa parte, le vas a dar OK. Te lo va a abrir de esta manera. Te va a aparecer aquí a la derecha el lugar donde está la carpeta. Profe, Sí, dígame. y programas como esos, solo están en inglés o se les puede modificar el idioma. Algunos hacen, algunas personas eh, proveen estos programas con las herramientas en español, fíjate, con Sí. los menús, porque la codificación que nosotros hacemos internamente va en inglés. Entonces, no te conviene tanto pasarlo a español, porque al final, si, por ejemplo, vengo yo y le doy aquí en Edit, ya, Ajá. yo podría modificar las opciones que están ahí. Sí. Copy, podrían estar en español, pero no te sirve de tanto, porque al final de tanto, internamente se aplican en el idioma original. Entonces, hay que tener cuidado de Ajá, y de nada me no ocupar serviría porque, tanto programas en ajá, español. sí, porque si uso otra máquina va a estar en inglés. Entonces hay que ocupar los programas generalmente en el idioma original, porque algunas veces las traducciones, y aquí vamos al detalle, recuerden que este es, sí es verdad, es el idioma inglés, pero es un inglés técnico. Sí. Entonces, los significados, si tomas la palabra y la traducís, no va a aparecer generalmente como nos enseñan en el idioma. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Sí. Gracias. Vaya, aclarando ese pequeño punto, que así en el cuestionamiento ahí sobre el programa y el idioma, eh, recordamos también que la codificación muchas veces va a ir en ese idioma, así que hay que ir así en el laberinto y en las otras opciones que ocuparon también se dieron cuenta que así estaban. Entonces, ahora que tenemos nuestra carpeta para poder trabajar en ella, lo que vamos a hacer es agregar un archivo y de ahí partimos. Sería sobre el directorio, el único que tenemos porque podríamos tener más carpetas aquí. Entonces, clic derecho, opción New para nuevo y buscamos el que dice HTML File, que sería el que vamos a ocupar nosotros. Entonces, le vamos a dar clic aquí y en este vamos a poner el nombre de la práctica. ¿Qué práctica o qué número sería esta? 2. 2, no sería la tercera. Sí, la Los demás, tercera. la 3 tercera es, es va. Sí va. sí. Sí, la Práctica tercera. 3, démosle OK y nos quedamos ahí. Voy a quitar el zoom ahorita para regresarlo a su tamaño original y poder trabajar con lo que nosotros vamos a manejar ahí. Dejamos aquí esta parte. La manchita esta ya no se quiso quitar. Ya le valió nuestro cariño. Entonces, permítame. Ahí está. Voy a ocultar este panel, el del lado izquierdo, porque no lo vamos a ocupar ahorita. Así tenemos mucho más área para poder ver la codificación que vamos a poner acá. Oye, entonces voy a ocultarlo nada más, arrastrando la división o dándole clic a un botoncito que está aquí a la par. Por aquí está. Cuando Parece dice que codificación, ¿a qué se refiere? codificación. Me refiero a cuando nosotros generalmente damos una orden, por ejemplo, o recibimos órdenes en nuestra casa, en el trabajo, en el colegio, en lugares así. Entonces, nos dan una instrucción a cumplir. Por ejemplo, aquí me podrían decir, o yo le podría decir a mi hija, le podría decir, mira, come. O sea, esa es mi orden. Entonces, ella la escucha y la realiza algunas veces. Entonces, ella sigue la instrucción. Entonces, para poder dar nosotros instrucciones o órdenes en lo que es aquí, en estos programas, por ejemplo, nosotros codificamos. O sea, codificar es el acto de De dar una digitar orden. una orden dentro del programa. Ok.
O sea, a eso se refiere codificación. Son instrucciones o órdenes que va a tomar el programa y las va a realizar según lo que tú le dijiste. Si tú le dijiste, por ejemplo, que vas a crear un botón, entonces vas a digitar la instrucción y la orden para que el programa genere el botón. Sí, está bien. Entonces, a ese punto vamos ahora. ¿Cómo crear lo que son objetos? Entonces voy a codificar en este momento. Vean dónde estoy ahora. Le voy a poner una numeración aquí con clic derecho sobre el área que está a la par de estos elementos y le voy a hacer mostrar numeración. No te sirve de así que para que el código funcione mejor, ¿va? Es ayuda visual nada más los números que aparecieron aquí. ¿Vale? Y vengo y hago lo siguiente. ¿Se recuerdan que pusimos varias líneas de código para que generara, por ejemplo, una imagen? Para que generara, por ejemplo, un párrafo y un botoncito por ahí. Sí, va. Aproximadamente eran 4 líneas para poder hacer eso. Entonces, hoy quiero mostrarles otra manera de trabajar esas alternativas. Por ejemplo, quiero crear lo que es ahorita un, un elemento nuevo, un objeto nuevo. Por ejemplo, necesito un objeto para mostrar en este momento mi nombre. Entonces, podría poner yo lo que es un objeto que se llama H1, ¿va? Y poner así el título y mi nombre dentro de él. Entonces, vean lo que voy a hacer. Eh, Pongo el símbolo de menor que. Eso me va a permitir que yo elija el tipo de objeto que quiero crear en este momento. Por ejemplo, quiero crear un objeto de tipo H1. Entonces, ese sería el objeto que voy a crear. A continuación de poner el nombre del objeto, yo voy a poner el símbolo de mayor que para que él construya lo demás. ¿Ya? Y se quedó en medio del objeto esperando a que yo ponga mi contenido. ¿Estamos bien? Ahorita el objeto que he puesto es un objeto H1 y él está esperando en este momento que yo le dé el contenido a él. Por ejemplo, le voy a poner mi nombre por si algunos no se acuerdan cómo me llamo. Ahí está. A la hora que usted pruebe esto en el programa, pues usted le pone el texto que guste, ¿va? No es necesario que sea este. Entonces ahí tengo un objeto. Voy a crear otro donde voy a poner una frase y tratamos de identificar lo que tengan en común y lo que tengan diferente. ¿Cuáles van a ser sus características? Hago lo mismo. Pongo un menor que para iniciar la creación del objeto. Pongo el nombre del objeto o el tipo de objeto que en esta ocasión sería un P de párrafo. Pongo su cierre y vuelve a pedirme a mí que ponga el contenido que va a estar dentro de él. Por ejemplo, voy a poner el correo electrónico de un solo y le voy a poner correo, dos puntos, cds semi arroba gmail.com. ¿Ya? ¿Qué tienen en común estos dos objetos que he creado? Ajá, dígame. ¿O necesitan que cree un tercero? Vaya, voy a poner un tercero. Hago la misma historia. Pongo el menor que, elijo de entre tantas opciones que él tiene para poder crear objetos, voy a crear otro, una división que recibe texto y otros objetos también. Dentro de este vamos a poner, por ejemplo, los nombres de algunos de ustedes, de los que me acuerdo. Jairo, Saraí, Saraí, Guillermo, ya, Michelle, ahí viene Michelle.
Guillermo, Fátima. No sé si así se escribe. Eduard. Exacto, así se escribe. Vaya, gracias. No me equivoqué. Bien. Claudia. Y así. Estamos bien. Jairo, Zaira, Saraí, perdón. Guillermo, Fátima, Eduard, Claudia y Alejandra y todas las demás que están por ahí. Y los otros compañeros también. Entonces, Alejandra igual. ¿Va? Entonces, ¿qué tienen en común estas tres líneas de código? Que pues, porque estoy codificando por la acción que estoy haciendo, pero al final, la línea 7, la 8 y la 9 son códigos que yo he puesto. Entonces, ¿pero qué tienen en común ellos? El formato para nombre. ¿A qué se refiere con eso? PH1 div. El formato del nombre que traen. ¿Va? Entonces, sí, está bien. ¿Qué otra cosa tienen en común esos tres que están ahí? Teacher, pero yo no comprendo muy bien qué significa H1, qué significa P y qué significa div. No se preocupe por eso ahorita. Ya, no se preocupe por qué significa cada uno de ellos. Porque como ahorita solamente estamos viendo su estructura. Yo estoy igual, teacher. Ok. No, pero como ahorita no estamos viendo qué significa o para qué se utilizan ellos. Ahorita estamos viendo cómo crearlos. Ok. Ya vamos a entrar a ese punto. Calmados, calmados. Vaya, una de las coincidencias o de las características comunes que tienen es que provienen de algún lugar. Este dice H1, este dice P, este dice DIP. O sea, este es el objeto en sí. Hay un objeto que se llama H1, hay un objeto que se llama P, hay un objeto que se llama DIP. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Otra característica que tengan. ¿Algo más que tengan en común? La pleca al final. Los símbolos, cabal. Ajá, los símbolos. Los símbolos, la pleca al final, vaya, perfecto. Son texto y nombre, dice. Sí, el contenido Las igual. comas también. Vaya, vean. Tenemos la primera, que era el nombre del objeto. H1, P y DIP. La otra cosa en común que tienen es que al inicio están así. Estas tres son iguales, mira. ¿A qué me refiero con son iguales? Tienen un inicio, tienen el nombre del objeto y tienen el cierre del mismo. O sea, esto lo vamos a conocer como el inicio. O sea, esa zona va a ser inicio. Tiene texto. Estos son letras, caracteres. Por ejemplo, este con el de abajo tiene lo mismo. Tiene letras, caracteres, espacio en blanco, 2 puntos, arroba. El de abajo igual. Tiene texto, tiene puntos, comas. Son caracteres al final. Entonces, esta zona la vamos a conocer como contenido. Repitiendo. Inicio o apertura, si lo quieres ver así. Inicio o apertura. Contenido. Y vemos la última. Mira. Menor que, menor que, menor que. Iguales las tres. La pleca, pleca y pleca. Y se vuelve a repetir el nombre del objeto. H1, P y lo que es DIP. Y su cierre. Entonces, veámoslo otra vez. Apertura, contenido y cierre. Esas serían las tres áreas por las que está compuesto este objeto. Sería apertura, contenido y cierre. Y las otras tres van a tener la misma historia. Apertura, su contenido que puede ser cualquier cosa y su
y su cierre. ¿Qué hace diferente la apertura con el cierre? La pleca que está aquí. Si encontrás la pleca en junto o antes de la palabra del objeto, de su nombre, entonces eso significa que ahí termina el área de él, porque este es el inicio del área donde vas a trabajar y este es el final del área donde estás trabajando. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí, entiendo. ¿Los demás? Una pregunta. Dime, Eduardo. Cuando en donde dice div, ¿por qué Ajá. después del nombre Claudia tú agregas 3 puntos? Agregué los puntos porque es mentira, no me acuerdo los demás. Entonces Ah, agregué los puntos solamente para no, simplificar el hecho que hay más nombres. no es que sea una regla. No, porque como estás entre la apertura, porque aquí está la apertura y aquí está su cierre, Sí, entonces lo que esté en medio realmente es el contenido, nada más. está bien. Es contenido y el contenido tú lo manejas, tú pones como quieras. Lo que sí no es como tú quieras es esto, porque no es lo mismo. Voy a agregar uno más aquí abajo. Voy al final, doy un enter, trato de alinearme siempre. ¿Qué tendría que poner para agregar otro? Otro objeto. ¿Menor que? Menor que. El menor que. De ahí, como hay un montón de cosas que ya vamos a ver para qué significa cada uno de ellos, no se preocupen. Voy a elegir este. Voy a elegir un B. O mejor aún, voy a elegir uno de los que ya tengo, un H1, un P o un DIP. Por ejemplo, voy a elegir un H1. Pero vean la diferencia de este. Después del H1, ¿qué va? Para completar la apertura. Mayor El que. mayor. El mayor que. ¿Qué? Gracias. Así como lo estaba diciendo ahí compañero y la señorita, el mayor que. Se dan cuenta que cuando yo pongo el mayor que, él te pone el cierre o te pone el final del objeto automáticamente. Y te queda en Sí. medio esperando que dame el contenido, pues. Eso está esperando. Entonces vengo yo y le doy su contenido. No sé, algún nombre de alguna serie, de alguna película, de algún personaje, lo que sea. No se me ocurre nada a mí. O el nombre de alguna Lucifer. mascota. Stranger Things. Se nota que ven Netflix ustedes dos, fíjense. Así se escucha. Pues no les voy a dar gustos con sus nombres, con sus series. Una La película piloto, Avenger. la piloto voy a poner. Joker. Bueno, también va. Vamos a poner al Joker. Bueno, entonces, esto es contenido. Este es contenido. Pero vean este y compárenlo contra este. Y díganme cuál es la diferencia. Aparte de lo que está escrito en medio, obvio. ¿Cuál es la diferencia? Comenzó con mayúscula. Se notaba eso, va bastante. La diferencia. El nombre del objeto, lo que está entre el menor que y el mayor que. O como les dicen realmente los corchetes angulares, porque así se llaman originalmente. Pero nosotros en el camino les cambiamos a menor que y mayor que, como que estuviéramos en matemática. Pero ya vieron que el H1 arriba está en minúscula y el H1 abajo está en mayúscula. Sí, va, Sí. todos estamos de acuerdo con esa diferencia. Sí, Vaya, ahora recuerden, importante lo que les voy a decir. No es como se escucha, sino como se digita en este se caso, o escribe. se escribe. O sea, hay una gran diferencia entre el H1 que está arriba y el H1 que está más abajo. Son dos completamente diferentes y uno va a fallar y el otro no. ¿Cuál creen que va a fallar? ¿El del Joker o de ese nombre especial Joker. que está ahí? Joker. El de abajo. El de Joker. ¿Por qué? Porque está en mayúscula. Mayúscula. Ahí está. Ah,
Los objetos o en la codificación en esto, les aclaro dónde estamos. Ahorita estamos dentro de algo que se llama HTML. Aquí. Dentro de HTML. HTML son códigos o es un lenguaje porque tiene muchas cosas, porque tiene opciones para crear y todo eso. O sea, ¿Verdad que es un lenguaje HTML. verdad que ¿Ya? es un verdad que es un lenguaje de programación también? Sí, aunque algunas personas dicen que no es lenguaje de programación, fíjate, Ajá. porque ellos toman el concepto que los lenguajes de programación son aquellos que te permiten hacer una gran diversidad de cosas, no una sola tarea. Y verdad que Entonces, con este tipo de programas solo podemos interactuar con cosas básicas como introducir letras o cuadros, o también podemos hacer páginas web. este programa te sirve para crear páginas web, Ah, ya. ¿sí? Entonces, ahorita, por eso por la materia se llama componentes web, Me porque imagino que aquí, este módulo es una introducción a la programación, ¿verdad? sí, por eso, como les iba a comentar, esta materia se llama componentes web. Entonces, en esta materia se te enseña a identificar cada uno de los objetos que tú vas a ocupar en el largo del camino, ya sea para página web, para estilización, para web móvil, para landing page, para las otras materias que existen. Incluso se te dan las bases para poder ocupar o conceptos, se te dan los conceptos para que los apliques en Photoshop, en Illustrator, en otros programas como en Java, en aplicaciones móviles y todo eso. O sea, esta es una Sí. materia base para todas las demás. Ah, ya. Ujú. Me parece. Entonces, en este caso, esta opción se llama HTML. El código que estás viendo ahorita está basado en HTML, porque hay otros códigos. La semana pasada estuvimos trabajando en código que se basaba en JavaScript, ¿ya? O en los scripts. Se recuerda que escribieron igual new, append, child y todas esas palabritas así. JavaScript es otro lenguaje. Sí, ese es otro lenguaje de programación, O sea que no solo es donde puedes PHP. hacer una gran diversidad de cosas. O sea que hay una variedad de lenguajes de programación. Variedad no, hay un montón de cosas de lenguajes de programación, créeme. Eh, si querés verlo de esta manera, te voy a dar un número, aunque yo sé que me estoy equivocando y puedo quedarme corto. Hay un aproximadamente de 50 lenguajes de programación. Uf. Y cada uno me imagino que tiene su diferente Estructuras, estructura. diferentes bases, pero todos se Pero, basan en el mismo concepto del trabajo de objetos. ya. O sea, si tú te aprendes, por ejemplo, que los objetos provienen de una clase y que los objetos tienen características que tú puedes modificar o les puedes agregar o quitar, tienen métodos o características comunes o características bien específicas, o sea, lo estás aprendiendo para todos los lenguajes porque todos son iguales, aunque los escribas diferentes. Son como los idiomas. En el español, en el francés, en el portugués, italiano, chino, mandarín, cantonés o como quieras decirlo, o en ruso. En todos no hablamos lo mismo, pues. Sí, solo En que todos con diferente saludamos, en gramática. todos hablamos sobre comida, en todos hablamos sobre bebida, en todos hablamos sobre direcciones. En todos hay verbos, eh, que no hay pues en los lenguajes. Lo mismo pasa en la programación. Entonces, por eso es importante ver este detallito. Entonces, borro la que está mal. ¿O cómo la arreglo? Solo le cambia la H nada más. Solo cambio la H. ¿Sí? Y el 1 se lo dejo igual. No, porque ya existe un archivo de esos. Sería 2. 2. Uh-huh. Vaya, hay ciertas restricciones dentro del lenguaje. En teoría, esta no se permite ocuparla otra vez porque ya ocupaste un H1.
y solamente puede existir un H1 en todo este documento. Entonces, de ahí en adelante, las que son diferentes al H1 ya se pueden H2. repetir. Yo puedo poner un H2 3 veces, 4 veces, 5 veces, las que yo quiera. La única que sí tiene restricción es esta. Ah, Sí, pero son detalles que los vamos a ver después, ahorita. No nos preocupamos por eso. Así que voy a parar esta conferencia ahorita y voy a lanzar el vínculo otra vez para que nos incorporemos. Oye, ok, está Está bien. bien, teacher. vayan, permítanme entonces. Lo detengo y volvemos a entrar.